¿Cuántos episodios tenemos que publicar hasta tener éxito con nuestro podcast? ¿Después de cuántos episodios deberíamos darnos por vencido y pasar a otra cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hace algunas semanas también en la newsletter te hablaba de esto, justamente, de cuántos episodios deberías publicar de tu podcast para hasta darte por vencido, ¿no? Después de cuántos episodios se puede alcanzar el éxito, suponiendo, claro, sin información o basándome en mi propia experiencia, de que no hay una regla clara, ¿no? Una regla que nos diga, bueno, después, si en el episodio 11 no triunfaste, abandona. De hecho, te contaba que mi primer podcast, no el de The Walking Dead, el otro, que los publiqué la misma semana, tiene solo 8 o 9 episodios, nada más. Los 3 primeros tienen muy buenas reproducciones, pero es un podcast que comenzó así como un impulso, como la gran mayoría de mis podcasts, y al final no prosperó, simplemente porque yo no podía terminar de sentirme cómodo con ese podcast y al final lo terminé abandonando. Y por el contrario, el otro podcast, el de The Walking Dead, no continuó hasta hoy porque lo cerré junto con la serie. Cuando terminó la serie dejé de grabar sobre The Walking Dead, pero de él se desprendieron muchos otros podcasts y de hecho sigo hablando de mi podcast, sigo hablando sobre The Walking Dead en otros podcasts, ¿no? Es como que hago una continuidad. Cerré ese podcast en particular, pero sigo hablando sobre la serie. Entonces, en el intermedio de eso, bueno, miles de programas, o sea, de programas, sí, de podcasts que lancé y no pasaron de los 4 o 5 episodios, y otros que superaron fácilmente los 100, por supuesto, y que todavía siguen al día de hoy. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque, bueno, una de las cosas que te decía era que hay que seguir intentándolo tanto como se pueda, pero que a veces también no está mal cambiar y decir, esta idea no va, pruebo con otro, o incluso cambiar el formato dentro del mismo podcast. Y en el estudio que publicamos en Mumbler, que te dejo el enlace en la descripción, tenemos un poco de información sobre esto, el estudio del top 100 de Spotify, de los podcasts más escuchados en Spotify, los podcasts que ocupan el top 100 en esta plataforma. Tenemos algunas certezas, esto que yo no tenía al momento de enviar esa newsletter, a la que espero que estés suscrito y que hayas leído, que tiene que ver con los números de episodios que tienen los podcasts que están publicados en esta plataforma. Y acá sí que nos vamos a sorprender, porque te voy a decir que el 12,3% tiene publicados más de 300 episodios. Estamos hablando de los 100 programas que ocupan el top 100. Por supuesto, los 100 programas más reproducidos en Spotify. El 12% superan los 300 episodios, que es una cifra muy alta, superar los 300 episodios, ¿no? A podcast, a frecuencia semanal, por ejemplo, es muy duro llegar, es muy difícil llegar a los 300 episodios, hay que tener una frecuencia, mucho tiempo de publicación. El 26,3% tiene entre 100 y entre 200 episodios publicados, que sería una duración estándar, un podcast que ya está establecido, ¿sí? Más de 300 episodios es un podcast bastante longevo, con mucho recorrido. Un podcast entre 200 y 200 episodios, que es el 26,3%, tiene entre 100 y 200 programas, que yo entiendo que una vez que, si ya llegaste y superaste los 100 episodios, bueno, ya estás bastante establecido, tenés una frecuencia de grabación, tenés un público, una audiencia mínima viable que ya te acompaña, ¿no? Raro sería superar los 100 episodios sin impacto alguno, ¿no? Sin tener impacto. Pero lo más curioso de esto es que es el 61,4%, es decir, bastante más de la mitad de los podcasts que ocupan el top 100 de programas más escuchados en Spotify tienen menos de 100 episodios. Esto para mí fue una sorpresa, porque hemos visto, yo que estuve haciendo el informe, que estuve rastreando todo esto junto con Paul Rodríguez, hemos visto podcasts que por ahí solo tienen 10 episodios publicados y llegan al top 100. No sé si te lo dije bien, que solamente tienen 10 episodios publicados tal vez y llegan al top 100 de Spotify. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, seguramente porque hay un gran trabajo detrás
de esto que hablamos siempre cuando fue este del incidente Podimo, ¿no? Que reclutó a estas influencers para que les trajeran gente y al final fue un fracaso y no sé cuánto dinero gastó. Bueno, a veces ciertos influencers se llevan, o ciertas personas que ya tienen una marca personal o ya tienen un trabajo muy grande hecho en redes sociales o en alguna otra, vamos a llamarle así, industria, que se van al podcasting, publican y con menos de 100 episodios, ya te digo, había podcasts con 10 episodios publicados que ocupaban el ranking, estaban entre los primeros 100, logran meterse ahí. Claro, el tema es si esos podcasts que tienen menos de 100 episodios y hoy están en el top 100, ocupan este 61,4%, si en un año, si el año que viene, vamos a suponer que el año que viene con Paul decidimos hacer el mismo estudio, si van a estar ahí todavía, ¿no? Porque a veces es es como cuando te tiras un pedo abajo del agua, y perdón por el ejemplo, ¿no? Que sube, en Argentina decimos sube más rápido que pedo de buzo, que pedo de submarinista, podríamos decir. Por ahí salió, lanzaron con toda la furia, tienen 10 episodios, 50 episodios, van a full arriba, pero capaz no se mantiene porque pasa el furor, la gente se aburre, no tienen un plan de contenidos, no tienen una estrategia, o directamente porque no llegan a llegar a esa barrera que te decía recién de los 100 episodios, ¿no? Tal vez aunque sea un éxito, aunque esté en el top 100 de Spotify, no es sostenible, no es viable, no tiene patrocinadores, o hay algún problema entre los podcasters y no llega, ¿no? Pero no deja de ser toda una sorpresa que entre los 100 programas más escuchados en Spotify tengamos algunos episodios, algunos podcasts que tienen menos de 100 episodios publicados. Y ya te digo, lo que más me sorprende a mí son los que tenían 10 o menos y habían llegado hasta ahí, que uno creería que hay que publicar mucho para tener impacto. Para mí lo normal sería que los más escuchados, los que estuvieran en el 100, tuvieran por lo menos más de 100 episodios, ¿no? Entre 100 y 200. Sin embargo, estos son los que ocupan el segundo puesto, pero apenas un 26,3%, ¿eh? No es ni siquiera la mitad, así que a mí me dejó bastante sorprendido.